Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, soy Valeria Moy. ¿Cómo están? Se aproxima el cierre de esta administración, el cierre de una administración complicada en algunos sentidos. Le tocó el COVID. Yo sé que a cada administración le tocan sus propios retos y cada administración pues se crecerá o se achicará en función de esos retos. Y uno, quizás el más grande en términos globales de esta administración, fue el que le tocó, justo porque le tocó a todo el mundo, que fue el COVID. Este podcast, Peras y Manzanas, normalmente habla de economía, así que vamos a tratar de enfocarnos en la economía de estos últimos casi 6 años, y digo casi porque no vamos a tener toda la información correspondiente a estos 6 años hasta que pase la administración, hasta que termine la administración del presidente López Obrador y entre ya en funciones la nueva presidenta. Pues poco a poco el INEGI nos irá dando más información sobre cómo fue terminando el trimestre, el año, y por lo tanto, quizás hasta por ahí de enero, febrero, podamos hacer una evaluación más completa de todo el sexenio. Pero bueno, como no nos vamos a esperar de aquí a ese entonces y la impaciencia siempre nos va correteando, pues hay que hablar de las cifras que tenemos hasta el momento, de las variables económicas principales, de algunos de los temas que desde luego no pretendo que esto sea exhaustivo, no pretendo que esto toque absolutamente todas las aristas económicas de esta administración, que creo que hay muchas, muchísimas, y que no nos daría para hablar de ellas, pero sí algunas, sobre todo de las más usadas o de las más comentadas, entre ellas, por supuesto, las que conforman el PIB. Me queda muy claro que no es la única, me queda muy claro que no es ni siquiera la variable que mide temas que quizás hoy estén más de moda, pero que de cualquier manera es la variable que tenemos más homogénea para explicar lo que sucede en materia económica en el mundo. Así que bueno, vamos a empezar a platicar un poco del PIB. Ese Producto Interno Bruto lo hemos comentado en repetidas ocasiones, en Peras y Manzanas, que hace referencia básicamente a la producción de un país. Cuando se creó el PIB, cuando se diseñó el PIB, en realidad hubo una aclaración por parte del diseñador, del creador, no sé cómo decirlo, de esta persona a quien se le ocurrió la métrica del PIB, un estadounidense de nombre Simon Kuznets. Y lo que él dijo en el informe, en la propuesta que presentó al Congreso de los Estados Unidos por ahí de los años 30 del siglo pasado, fue que era una métrica que no medía ni desarrollo, ni bienestar, ni felicidad, y que quien usara esa métrica para evaluar eso, quien usara el PIB para evaluar esas condiciones, pues estaría equivocando, porque en efecto el PIB no mide eso ni pretende medirlo. El PIB lo que mide es producción. Lo que sí tiene el PIB es una métrica un poco más definida, un poco más homogénea. Y en ese sentido se usa mucho, se usa prácticamente en todo el mundo, quizás con la excepción de una o dos economías, quizás. La métrica más uniforme para medir qué tanto avanza o no avanza una economía es el PIB. Así que vámonos con el PIB. El PIB en México, la producción de México, debería, y aquí hablar de un debería es más complicado tal vez, debería de estar creciendo por ahí del 2,5-3%, con las condiciones que tenemos ahorita, de forma recurrente, de forma normal, de forma habitual. Es decir, si la economía mexicana crece a una tasa de 3%, no debería de ser una gran noticia, debería de ser una noticia y punto. Debería de ser algo más habitual, deberíamos de estar acostumbrados más a eso.
Entonces, pues hay que ver cuánto creció la economía durante estos años. A ver, si tomamos el inicio de la administración del presidente López Obrador y los datos más recientes, que son los del segundo trimestre de 2024, vamos a ver que la economía entre esos 2 años no es una comparación promedio, es de inicio a fin, ese crecimiento acumulado habrá sido, por lo menos hasta este momento, con los datos que tenemos, de 4.5%. 4.5% en los años que comprende toda la administración. Es decir, muy por debajo de este 2,5%, de este 3% en términos anuales. Si usamos este 4.5% y sacamos el promedio por año, pues nos da un poquito menos de un año, ¿no? Creo que ahí tenemos un dato importante, porque si la economía tendría que estar creciendo más y está creciendo significativamente menos, es que algo estructural está pasando en la economía. Yo sé que pasó el COVID, pero eso no es un pretexto preciso, ¿no? Ni siquiera es una justificación precisa, porque el COVID, como siempre se recalca, pues fue una epidemia, una pandemia, afectó al mundo y todas las economías decrecieron y luego todas las economías se recuperaron. Y en ese sentido, pues nuestra comparativa no es la más adecuada si lo usamos en comparación con otras economías, incluyendo, por ejemplo, la de Estados Unidos, que ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que el nuestro. Ahora, yo entiendo que ese dato no necesariamente nos guste porque no habla de la población, no habla de, bueno, la población está mejor o no está mejor. Y para eso podemos usar el PIB per cápita. El PIB per cápita no es otra cosa más que la producción entre la población. Si vemos igual inicio-fin de la administración, el crecimiento del PIB per cápita habrá sido, usando las expectativas de crecimiento para este año, y obviamente los datos poblacionales que nos da CONAPO, habrá sido de 0.2%. Es decir, de inicio a fin de la administración, el PIB per cápita no habrá crecido prácticamente nada. O sea, se quedó alrededor del 0.2%. Y esto suponiendo que se cumple un crecimiento para este año de 1.57, que ni siquiera se ve con certeza. Ahora, también sé que a veces este dato no nos gusta porque nos dicen, no, hay que compararlo en dólares con paridad del poder adquisitivo, es decir, no únicamente en pesos o en alguna unidad monetaria, sino en para qué nos alcanza con esa unidad monetaria y hacerlo obviamente en términos comparativos. Bueno, en ese sentido, salimos un poquito mejor en la foto si usamos el PIB per cápita en dólares ajustados por paridad del poder adquisitivo. Claro, hay que pensar que en gran parte de esta administración hubo una apreciación de la moneda. El crecimiento del PIB per cápita habrá sido, y ojo, aquí voy a estar suponiendo el crecimiento que el Fondo Monetario Internacional tiene estimado para México para este año, que es de 2.4%, que seguramente va a ajustar próximamente a la baja porque ya nadie trae 2.4%, así que este crecimiento va a acabar siendo menor, pero ese es un paréntesis. Y el crecimiento acumulado en el sexenio del PIB en términos per cápita en dólares ajustado por paridad del poder adquisitivo va a haber sido de 0.8%. 0.8%. Me parece que la comparación es válida hacerla tanto acumulado, es válido hacerlo en per cápita, simplemente hay que entender las diferencias. Ahora, el PIB, típicamente alguna de las formas de medir el PIB es a través de los componentes que separan la demanda por bienes y servicios, básicamente consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones netas. Las exportaciones netas no son otra cosa más que exportaciones menos importaciones. Entonces, si el PIB, ya lo platicamos, creció o habrá crecido hacia el fin de esta administración alrededor de 4.5%, pues entonces, ¿qué creció dentro del PIB o qué no creció tanto dentro del PIB? Y entonces vámonos componente por componente. Si vemos el consumo, que es el consumo privado al final del día, el consumo privado creció o habrá crecido al final de esta administración un 10.88%, igual de inicio a fin, un casi 11%. No es poca cosa y no es poca cosa
considerando que el PIB creció significativamente menos. Entonces, pues hay que seguir rascando para ver qué fue lo que ocasionó que el PIB no creciera tanto. Entonces, consumo, 10.88%. La inversión es uno de los temas que a mí me parecen más interesantes porque de alguna manera representa las expectativas que se tienen de un país hacia adelante, ¿no? Si tú inviertes en un país, o bueno, lo vamos a acotar a una región, una empresa, una industria, una ciudad, lo que ustedes quieran, pues al final del día está representando las expectativas que se tienen de esa industria, de esa región, de ese sector. Bueno, si vemos la inversión durante esta administración, la administración habrá crecido 17.95%, casi 18%, sí puede haber algunos ajustes, pero por ahí, casi 18%. No es para nada un mal dato. Así como el crecimiento acumulado del PIB es el crecimiento más bajo en las últimas 4 o 5 administraciones, el dato de inversión es un dato bastante importante en las últimas administraciones. Entonces, ya llevamos ahí 2. Consumo más o menos 11%, inversión más o menos 18%. Y entonces vámonos a otra variable, ¿no? El gasto del gobierno. ¿Cuánto ha aumentado el gasto del gobierno? Y por supuesto hay que hablar en términos reales. ¿Cuánto ha crecido en términos de lo que se puede comprar? Es decir, quitando la inflación, ¿cuánto ha crecido ese gasto del gobierno? Y en realidad es que el gasto del gobierno sí ha crecido. Esa famosa austeridad en términos macro simplemente no existió y el crecimiento ha estado por ahí más o menos del 3.5%, el crecimiento en el gasto público. Ahora, de inicio a fin. Ahora, ¿qué es interesante de aquí? Pues ya nada más nos quedan, ya vimos que el consumo subió casi 11, la inversión subió casi 18, el gasto del gobierno no subió tanto, pero también creció. Y entonces, ¿por qué el PIB de cualquier manera no creció tanto? Entonces vámonos al último componente, que es el de exportaciones netas. Las exportaciones netas, pues al final del día no son otra cosa más que las exportaciones menos las importaciones. Pero aquí se vuelve más complicado el análisis, porque hay que recordar que el PIB es lo que se produce dentro de una economía. ¿Y qué es eso de dentro de una economía? Pues dentro de unas fronteras definidas. Entonces, cuando hablamos del PIB de México, es lo que se produce dentro de esas fronteras que delimitan el territorio mexicano. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros traemos bienes de otros lados? Imaginemos que pues, cuando vamos al súper echamos en el carrito cosas y la verdad es que ni siquiera vamos viendo de dónde son esas cosas que compramos. Y parte de las cosas que compramos, vamos a poner un ejemplo, las manzanas. Las manzanas no están producidas en México. Muchas de las manzanas que consumimos, de hecho, no están producidas en México, sino que provienen de Estados Unidos, principalmente el estado de Washington. Entonces, a lo mejor esas manzanas que consumimos, pues no se produjeron en México, sino que se produjeron en otro lado. Pero nosotros las consumimos, entonces hay que quitarlas de esa producción al final del día realizada o generada en México, porque eso mide el PIB, la producción dentro de unas fronteras. Entonces, aunque yo me coma felizmente una manzana y la compre en un supermercado mexicano, esa manzana no se produjo en México, entonces la tengo que quitar. Por eso tengo que quitar las importaciones. Ahora, eso sería fácil si habláramos únicamente de importaciones de bienes finales, ¿no? Pues quitas todas las manzanas, todas las peras que no se hayan producido aquí y así nos vamos con cualquier otro bien y pues es relativamente sencilla la operación. Pero no es tan fácil a la hora de la hora, porque cuando estamos consumiendo bienes un poco más complejos, y no le quito ninguna complejidad a cultivar una manzana, pero cuando estamos produciendo otro tipo de bienes que tienen más etapas productivas, a lo mejor estamos importando piezas o estamos importando partes o estamos importando insumos para ese bien final que vamos a consumir. Entonces vamos a suponer, no sé, el típico ejemplo que se usa en las clases, en los libros de texto, un coche. Vamos a consumir, ya sé que suena raro esto de consumir un coche, pero vamos a consumir, a comprar un coche, pero el motor de ese coche está producido en otro lado, o las puertas de ese coche están producidas en otro lado, o el coche está ensamblado en otro lado. Entonces tenemos que ir quitando
ese valor que se fue agregando al coche cuando se fue produciendo. Entonces vamos a suponer que yo compré un coche que costó 100 y el motor que fue importado en la producción de ese coche, pues tiene un valor de 20, entonces yo tengo que tomar en cuenta los 100 y restarle los 20 que se produjeron en otro lado, entonces yo tengo que hacer un poquito más de operaciones. México, todos sabemos, es una economía profundamente abierta, en particular gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y pues tenemos muchísimo comercio con Estados Unidos. La gran parte de nuestras exportaciones, lo que se produce en México y nosotros le vendemos, en este caso va a Estados Unidos. Por ahí del 82% de todo lo que vendemos hacia afuera de nuestro país se va a Estados Unidos. Eso les da una idea de la importancia que tiene el comercio en México. Bueno, pero también importamos muchos de esos bienes. Podemos decir, bueno, ¿y qué pasó con estas? Ya subió el consumo, ya subió la inversión, ya subió el gasto del gobierno. ¿Qué pasó en este pedazo? ¿Subieron las importaciones? ¿Subieron las exportaciones? ¿Qué es lo que fue gestándose ahí? Porque al final del día seguimos viendo, o por lo menos hemos visto en los últimos años, que México se ha vuelto el socio principal comercial de Estados Unidos. Sí, hemos tenido siempre un papel importante, pero en los últimos años el primer socio comercial de Estados Unidos ha sido México. En ese sentido, pues si nos vamos a los datos de importaciones y de exportaciones, vemos que las exportaciones, de nuevo, punta a punta, inicio a fin, no han crecido, han disminuido ligeramente, y lo que sí aumentó mucho fueron las importaciones. Hemos hablado muchísimo del tipo de cambio apreciado, es decir, de un tipo de cambio caro, entre comillas, y en ese sentido, si tenemos un tipo de cambio caro, desde la perspectiva de México, importar, traer bienes de otros lados del mundo, nos sale más barato. No es de extrañar, en ese sentido, que hayamos visto una ligera disminución de las exportaciones y un incremento importante en las importaciones. Ese incremento importante en las importaciones, y estoy haciendo algunas simplificaciones en el camino, pero ese incremento importante en las importaciones que al final del día hay que restar del PIB porque formaron parte de producción extranjera que no se cuenta dentro de la producción de las fronteras de México, dentro de las fronteras de México, pues se tiene que restar de la producción. Al haber aumentado las importaciones, pues en ese sentido le mete una disminución al PIB. Y por eso el PIB acaba creciendo en estos años únicamente, y sí uso el únicamente con mucha contundencia, únicamente 4.5%. ¿Por qué con mucha contundencia? Pues porque antes nos quejábamos mucho, y antes me refiero a hace ya algunos 5 o 6 años, sobre esta tasa de crecimiento del PIB mexicano que rondaba el 2% y se consideraba mediocre dadas las posibilidades de crecimiento de la economía mexicana, que estaban por arriba del 2%. Entonces, si uno puede crecer al 3% y solo estás creciendo al 2%, pues te estás dejando ahí un hueco de producción que no estás aprovechando. Bueno, hoy no llegaríamos ni siquiera a ese 2%. ¿Y a qué me refiero con hoy? En esta administración no se llegó ni siquiera a ese 2%. El promedio va a acabar siendo cercano al 1%, si acaso roza el 1%. Con esto no quiero decir que el PIB sea la única métrica. Por supuesto que hay otras métricas importantes dentro del PIB. Hay muchos sectores. Podemos irnos a diferentes sectores y ver cuáles crecieron más, cuáles crecieron menos, cuáles francamente decrecieron. Por ejemplo, uno de los sectores que decreció, es decir, hoy se está generando menos en ese sector, es el de electricidad, agua y gas, que decreció 25%. Hoy estamos produciendo 25% menos. El valor de la electricidad, agua y gas que se generan, que se producen en México, es 25% menor que el que era en el cuarto trimestre de 2018. Me parece que hay un problema estructural. Pero bueno, hay muchos sectores, hay muchas variables, hay muchos temas. Por supuesto que también hay noticias positivas, o hay temas positivos, o hay variables que tuvieron un comportamiento positivo. Por ejemplo, los ingresos. Por ejemplo, no únicamente los ingresos, también los salarios. Por ejemplo, sí hay beneficios, o sea, hay logros en el combate a la pobreza, pero claro, dependiendo de qué tipo de pobreza miras. Hay otras variables económicas. El PIB
me queda clarísimo, no es la única que hay, pero me parecía importante empezar a poner algunas métricas del inicio y el fin de la administración de López Obrador, pues para que tengamos algo de dónde partir y algunas bases para poder evaluar. Próximamente hablaremos de algunas otras variables. Igual, inicio, fin, vamos a comparar qué tanto avanzamos de nuevo con peras y manzanas. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.